Hola, aprendices de la química. Mi nombre es Uyapa Ramírez Noya y en la sesión de hoy de estructura de la materia y enlace químico veremos el modelo de Bohr. Comencemos con un poco de historia. El intento de resolver el problema de la inestabilidad del átomo de Rutherford llevó a Niels Bohr a formular en 1913 una teoría simple de la estructura atómica, uno de cuyos mayores méritos fue que permitió explicar el espectro de radiación electromagnética emitida por ciertos átomos. Dicha teoría luego fue perfeccionada por William Wilson y otros. La emisión y absorción de la luz por los átomos, así como su comportamiento químico periódico, fueron evidencias experimentales que permitieron renovar, justificar y ampliar el modelo cuántico. De igual forma, este permitió comprender el comportamiento de los sistemas atómicos y plantear mejor los experimentos. Por lo tanto, para comprender un poco más de este modelo, es necesario hablar de espectroscopía. La espectroscopía es la ciencia que se encarga del estudio de la radiación electromagnética emitida o absorbida por las sustancias. Se conoce con el nombre de espectroscopía y su importancia para el químico es actualmente indiscutible, pues se ha convertido en una herramienta insustituible para la identificación y caracterización de compuestos. En contraste con el espectro continuo de la radiación térmica, la radiación electromagnética emitida por el átomo libre consiste en un conjunto discreto de longitudes de onda. Cada una de estas longitudes de onda recibe el nombre de línea, pues así como aparece en las placas fotográficas obtenidas en los espectrógrafos, cada especie atómica tiene su propio espectro, integrado por un conjunto de líneas características. Este hecho tiene gran importancia práctica, pues permite identificar los elementos presentes en una fuente de luz. Por esta razón, durante el siglo XIX se dedicó mucho esfuerzo a medir con precisión los espectros de los diferentes átomos. Tales espectros son muy complicados y generalmente constan de centenares de líneas. Existen dos tipos de espectros, los espectros de emisión y los espectros de absorción. En el caso de los de emisión, se conoce que los gases emiten luz cuando son excitados. Algunos de los mecanismos para lograrlo son el calentarlo a un gas a alta temperatura, colocarlo en la llama en vapores de una sustancia, producir una descarga eléctrica en el interior del gas, provocando la circulación de corriente eléctrica en un gas de baja presión, y dirigir esta luz por una placa colimadora y un prisma. Esta luz deja una huella de líneas de colores en una película detectora. Algunos ejemplos de la emisión son las lámparas de neón o mercurio. En la naturaleza, las auroras boreales y australes son producto de la emisión en alta y enrarecida atmósfera. Como podemos observar, los espectros de emisión es como el diagrama de aquí arriba, en donde tenemos a la muestra, aquí en este bombillo se encuentra un gas y se encuentra excitado por alguna de las formas que ya mencioné. Esta luz la dirigimos utilizando esta placa colimadora que atraviesa el prisma y luego se hace que se revele en una película o detector. Y entonces el espectro de emisión se ve de manera negra y con líneas de colores cuando se trata del espectro visible. En el caso de el espectro de absorción, la diferencia radica en que se adapta una fuente de luz blanca, la cual atraviesa el gas, que ahora deberá de estar en frío, y pasarlo igualmente por la placa colimadora y el prisma. Esta luz deja una huella parecida al espectro de emisión, con la diferencia que ahora la huella aparece como líneas oscuras plasmadas en el espectro visible. Se cumple así la llamada ley de Kirchhoff, que nos indica que todo elemento absorbe radiación en las mismas longitudes de ondas en las que la emite. Los espectros de absorción y de emisión resultan ser, pues, el negativo uno del otro. Y esto se puede asegurar ya que el espectro de una luz blanca que no atraviesa ningún elemento, pero que sigue el mismo procedimiento, no muestra ningún tipo de línea y a esto se le llama espectro continuo de la luz blanca. Puesto que el espectro tanto de emisión
como absorción es característico de cada elemento, sirve para identificar cada uno de los elementos de la tabla periódica por simple visualización y análisis de la posición de las líneas. Cada uno de los elementos de la tabla periódica absorben o emiten en su espectro. Esta característica se manifiesta ya se trate de un elemento puro o bien una combinación de otros elementos, por lo que se obtiene un procedimiento bastante fiable de identificación. En 1752, el físico escocés Thomas Melville, al usar la excitación por llama, encontró que los espectros de los gases no presentaban todos los colores del visible como sucede en sólidos o líquidos, sino que por parte de ellos separados por intervalos ausentes de color. Cada sustancia mostraba diferentes señales brillantes. Por ejemplo, el cloruro de sodio presenta una coloración amarilla y aquí, como podemos ver, el hidrógeno tiene una coloración azul, el neón una roja. Cada elemento tiene un espectro de emisión único. Es decir, los átomos producen líneas brillantes en distintas partes del espectro visible. Estos son espectros de líneas, donde la emisión de la luz se da solo a ciertas longitudes de onda. Las líneas características de este espectro atómico se emplean en análisis químico para identificar átomos desconocidos. Es como la huella digital de cada elemento. Pero pasemos a algo muy interesante. ¿Por qué aparecen los espectros? Bueno, cuando se irradia una sustancia con luz blanca, radiación electromagnética continua, los electrones escogen las radiaciones de este espectro continuo para producir saltos a niveles superiores, es decir, a un estado excitado. Cuando un electrón salta desde su estado fundamental a niveles de mayor energía, estado de excitación, y cae de nuevo a niveles de menor energía, se produce la emisión de un fotón de una longitud de onda definida que aparece como una raya o una línea concreta en el espectro de emisión. La radiación electromagnética proveniente de la luz blanca después de pasar por la sustancia. Vemos que le falta una serie de líneas que corresponden con saltos electrónicos desde el estado fundamental hasta el estado excitado. Esto es lo que se denomina espectro de absorción. Lógicamente, esto significa que las líneas del espectro de emisión son las que faltan en el espectro de absorción, pues la energía para pasar de un nivel a otro es la misma, suba o baje el electrón. Pero ahora hablemos un poco más del origen de esto. Cuando los electrones en el átomo se excitan, por ejemplo, al calentarse, la energía adicional empuja a los electrones a orbitales de mayor energía. Cuando los electrones vuelven a caer y dejan el estado excitado, la energía se vuelve a emitir en forma de fotón. La longitud de onda o la frecuencia equivalente del fotón está determinada por la diferencia de energía entre los dos estados. Estos fotones emitidos forman el espectro del elemento. El hecho de que solo aparezcan ciertos colores en el espectro de emisión atómica de un elemento significa que solo se emiten ciertas frecuencias de luz. Cada una de estas frecuencias está relacionada con la energía por medio de la siguiente fórmula. Energía del fotón es igual a la constante de Planck por su frecuencia. Esto concluye que solo los fotones con energías específicas son emitidos por el átomo. Ahora bien, si tomamos como ejemplo el espectro visible del hidrógeno, presenta una serie regular de líneas que comienzan en el rojo y terminan en el violeta. El espaciado entre las líneas continuas decrece paulatinamente. Cada línea aparece a una longitud de onda específica que está directamente relacionada con la energía del fotón. Ahora bien, pongamos a prueba la comprensión de esto con el siguiente ejemplo que te servirá para realizar la primera actividad de la sesión.
En el espectro visible de un hidrógeno excitado existe una línea roja con una longitud de onda de 656.3 por 10 a la 2 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia en hertz y la energía en joules por fotón de esta línea de emisión? Para poder resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son nuestras fórmulas que ocuparemos. Primero necesitamos tener la fórmula para calcular la frecuencia. Esta se define de la siguiente manera. Frecuencia es igual a la constante de la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces, por ser constante, ya tenemos ese valor. Y entonces, tenemos que para calcular la frecuencia vamos a dividir la constante de la velocidad de la luz en vacío, que es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre la longitud de onda que nos está dando aquí, que es de 6.563 por 10 a la 2 nanómetros. ¿Sale? Cuando hacemos esta división nos damos cuenta que no hay forma de eliminar unidades. Entonces, sabiendo que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, podemos hacer la conversión y de esta manera podemos eliminar nanómetros, podemos eliminar los metros con los metros, los nanómetros con los nanómetros, y entonces tendríamos como resultado 4.57 por 10 a la 14 segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, 4.57 por 10 a la 14 Hz, que es equivalente. Una vez que ya tenemos la frecuencia, ahora sí podemos calcular la energía en joules. La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia que ya calculamos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la constante, que es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules segundo fotón a la menos 1, por 4.57 por 10 a la 14 a la menos 1. Recordemos que cuando dice a la menos 1 significa que en lugar de estar multiplicando, está dividiendo. Entonces, al hacer el análisis dimensional, los segundos se van con los segundos y entonces nos queda un resultado de 3.03 por 10 a la menos 19 joules por fotón a la menos 1. ¿Sale? Entonces, este ejercicio lo tendrás que volver a hacer para la primera actividad, en donde lo que te estoy pidiendo es calcular la frecuencia en hertz y la energía en joules por el fotón de la línea de emisión azul, que se obtiene a una longitud de onda de 434.01. Eso es lo que corresponde que hagas para la actividad número 1. Bien, una vez revisado lo anterior, continuemos con un poco más de información sobre el espectro de hidrógeno y su relevancia con el modelo de Bohr. La regularidad de este espectro llevó a muchos a buscar fórmulas empíricas que representasen las longitudes de onda de las líneas. La fórmula correcta fue hallada en 1885 por Johann Jacob Balmer. Se expresa en términos de número de onda. A partir de estos postulados aparece la serie de Balmer, que es el conjunto de líneas que resultan de la emisión del átomo de hidrógeno cuando un electrón transita desde un nivel de número cuántico principal igual o mayor a 3 al nivel cuántico principal 2, referente al nivel de energía del electrón. Las transiciones son denominadas secuencialmente por letras griegas desde N3 a N2, que se llama H alfa, de 4 a 2, que es H beta, etc. En resumen, se le llama serie de Balmer para las 4 líneas que aparecen en el espectro visible
de emisión del hidrógeno. Ahora bien, ocupemos un poco más de la información que hemos recibido y pongamos atención en los ejemplos que nos permitirán realizar las actividades 2 y 3. Vamos a determinar la energía en joules de las 4 líneas del visible del espectro de emisión de hidrógeno, sabiendo que la energía del electrón en los distintos niveles energéticos es igual a menos 3.40 electrovolts, N3 es igual a menos 1.51 electrovolts, N igual a 4 es igual a menos 0.85 electrovolts, y así consecutivamente como se ve en la diapositiva. Tomaremos en cuenta que el cálculo de la energía del salto es igual a la energía final menos la energía del nivel inicial. Energía del nivel final menos la energía del nivel inicial. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a calcular entonces de la primera línea, la energía de la primera línea, del salto de la primera línea, que es decir, entre el número 2 al número 3. Entonces, sabemos que pasa de un nivel de energía mayor a uno de menor. Entonces, el nivel final en estas 4 ejercicios tendrá que ser el nivel 2, que corresponde a menos 3.40 electrovolts menos 1.51 electrovolts, que corresponde a a la energía del electrón del nivel 3. Haciendo la resta, nos sale que es de menos 1.89 electrovolts. Pero, lamentablemente, no nos lo pide en electrovolts, nos lo pide en joules. Entonces, para hacer la conversión, vamos a tomar en cuenta que un electrovolt es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Lo único que tenemos que hacer es hacer una conversión con su respectivo análisis dimensional. Y entonces decimos, menos 1.89 electrovolts por 1.602 por 10 a la menos 19 joules es equivalente a un electrovolt. Electrovolt con electrovolt se va, hacemos la multiplicación y tenemos como resultado que la energía en joules para la primera línea es igual a menos 3.028 por 10 a la menos 19 joules. Este ejemplo lo tendrás que repetir para cuando el salto va del nivel 4 al nivel 2, del nivel 5 al nivel 2 y del nivel 6 al nivel 2, utilizando la energía del electrón que está puesta en este cuadrito de aquí.